Hace unas horas el presidente de la República envió a publicación al Diario Oficial la reforma hecha al Código Electoral. Esta derogatoria es inconstitucional. En primer lugar, porque viola el artículo 134 de la Constitución y 135, que se refiere al proceso de formación de ley. El presidente de la República no puede sancionar como decreto válido un decreto que tiene una objeción. Y la objeción consiste en que el artículo 95 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa dice que para referirse a una ley, cuando se aprueba o cuando se deroga, bastará citar el número de decreto o acuerdo en que se fundamenta. Por lo tanto, al haber fundamentado la derogatoria de este artículo en un año que no existe, en un año que corresponde a la vigencia del Código Electoral y no del artículo que pretendían derogar, se está violentando el proceso de formación de la ley. Por lo tanto, ese artículo es inconstitucional. Ese artículo violenta la normativa de la Asamblea Legislativa. Lo que debió haber hecho de manera responsable es regresar ese decreto a la Asamblea, corregir ese decreto en la Asamblea y mandarlo a publicar ya corregido. Pero la soberbia y la prepotencia política no les permite reconocer un error. Y ese ha sido uno de los grandes problemas que ha tenido este gobierno, en donde cree que todo lo que hace lo aplaude la gente o cree que lo que hace está correcto. En segundo lugar, queremos referirnos a los dos decretos legislativos que tienen que ver con la DOM. Al poner capital del Estado a través de una institución que se llama DOM, en combinación con cualquier empresa privada, nacional o internacional, sin ningún tipo de rendición de cuentas, solamente están repitiendo el mismo error que se cometió con los negocios de Albapetróleos. En los negocios de Albapetróleos, Alba Financiera, Alba Supermercados, Alba Gas y todos esos negocios eran procedentes de dinero de las alcaldías del FMLN. Y nunca se rindió cuenta sobre las ganancias de esos negocios oscuros. Eso es exactamente lo mismo que está haciendo la DOM, al tratar de hacer inversiones sin determinar en la reforma a dónde va el dinero y las ganancias de ese tipo de negocios con sociedades privadas. El problema no es que haya un asocio con empresas privadas. El problema es que la ley no dice hacia dónde se van las ganancias. Por otro lado, cualquier tipo de concesión de obra o de servicio tiene que ser aprobada por la Asamblea Legislativa. No puede la DOM ni ningún otro órgano del Estado arrogarse la facultad de concesionar, porque esa solamente se la da la Constitución a la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, nos parece un exceso y un abuso el que la DOM también pueda tener facultades de poder decidir sobre propiedades privadas a pretexto de que esto es de utilidad pública. Por otro lado, nos queremos también referir al pronunciamiento de las Naciones Unidas con respecto a las graves violaciones a los derechos humanos en El Salvador. Esta es la primera vez desde 1992 en donde el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se pronuncian por graves violaciones a la libertad de prensa, a la libertad de asociación y sindicalización libre, a la libertad de información y de prensa, y sobre todo a las libertades del debido proceso legal que se han vulnerado con la legislación que recientemente ha aprobado el gobierno. Con este llamado de atención que hace las Naciones Unidas, es una campanada de alerta para que el gobierno ponga a funcionar sus instituciones en función del rol constitucional que tienen, que la policía, la fiscalía y el órgano judicial hagan un papel en pro
de la justicia sobre la base del respeto a los derechos humanos y a las libertades públicas. Nosotros, como fracción y como partido político, nos sumamos a cualquier esfuerzo del gobierno para tratar de reencauzar el rol equivocado que ha tenido muchas instituciones que se han vuelto cómplices en la violación de derechos humanos en nuestro país. Bastaría leer con detenimiento la recomendación que hace las Naciones Unidas a El Salvador, donde le dice de que ha violentado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y que le recomienda a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos para que preste especial atención en la situación de El Salvador, solicitándole a la Relatora Especial de Independencia de Magistrados y Abogados, al Relator Especial de Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, a la Relatora de Promoción y Protección de la Libertad de Expresión y a la Relatora Especial sobre la Tortura, para que le den seguimiento a los marcos propios del mandato que está realizando el gobierno de El Salvador en el tema de la vigencia de los derechos humanos. Por lo tanto, hacemos un llamado para que este pronunciamiento de las Naciones Unidas se le dé seguimiento desde el mismo gobierno. No es posible de que se esté vendiendo una imagen de El Salvador que no existe y una imagen internacional que está siendo severamente cuestionada por la violación de derechos humanos y de algunos funcionarios. Si hay alguna pregunta, con gusto. En realidad, lo que esta reforma confronta es con la seguridad jurídica que el Estado debe de ser garante. Seguridad jurídica que en este caso se trata del proceso electoral, de no cambiar las reglas con las cuales se operativiza un proceso electoral en detrimento de la población y a favor de un partido político o de un proyecto político. El único que tiene el deseo de cambiar las reglas es aquel que se siente amenazado por ellas. El único que siente temor de las reglas del juego es aquel que las incumple. Por lo tanto, fue un error haber derogado un artículo que lo único que hacía era señalar la garantía de que el proceso electoral se iba a respetar sobre la base de reglas predeterminadas y no postdeterminadas por una mayoría legislativa. Esto lo está viendo con mucha preocupación también los salvadoreños y la comunidad internacional, en donde la pregunta es, ¿para qué quería derogar este artículo? Y la única respuesta probable es que es para cambiar las reglas días antes de las elecciones, lo cual cuestionaría el mismo proceso electoral que se pretende garantizar. Doctor, ¿ustedes concuerdan con las declaraciones del presidente del COENA que la seguridad no se toma? Lo que el presidente del COENA dijo es que la canasta básica en El Salvador, que el alto costo de la vida lo está sintiendo la gente más pobre. Y que si bien es cierto, la seguridad es un elemento fundamental, también es cierto que la comida de la gente, al no garantizarse porque no hay empleo o porque no hay una institución que vele por los altos costos de la canasta básica, también es resentido como parte del bienestar de la población. Nosotros, por definición de nuestros estatutos y de nuestros principios, somos pro vida. Nosotros defendemos la vida. Ojalá que en ese proceso se garantice la libertad probatoria, como estoy seguro que se hará, que se garantice la participación de todas las partes y que se dé la resolución que sea más apegada al derecho nacional y al derecho internacional que protege a hombres y a mujeres.